Buenas, ¿cómo están? Bueno, un jueves más, otra vez nuevamente con la remera de la selección, como el jueves pasado. Tenemos la cábala, que como decíamos recién, ¿no? Nuevamente la cábala, equipo que gana no se toca, dicen los que saben en el fútbol. Así que este jueves nuevamente vamos a estar repensando y haciendo catarsis en este espacio nuestro, obviamente acompañado con Sheila. La pesada. No, la que sabe para garantizar que hoy tengamos un nuevo triunfo en estos cuartos de final. Era la cábala, no era que me querían, era para no romper la cábala. Fundamental, fundamental. Después veremos, ¿no? Equipo que gana no se toca. Y en ese marco, un poco de lo que venían hablando a lo largo del programa, de que estuvimos reflexionando. El jueves pasado tuvimos como el final de este episodio que se llamó Ley Bases, en la lógica de la Argentina y del gobierno de Milei. Y bueno, esa construcción de esa ley tuvo algunos preceptos que podríamos llamarlo casi unos mantras. Hoy estuvo esotérico el programa, entonces vamos a llevarlo a ese lado. ¿No? Yo soy de cáncer también, así que volvamos a la cuestión esotérica y decíamos, hubo como unos mantras, ¿no? En esta idea de que algunos de los puntos que también fueron a su vez los más conflictivos y los que más dieron que hablar en los medios, tienen que ver con algunos mitos. Y en esa charla, y en buscar un poquito esas ideas, nos encontramos justamente con una publicación que ahí Sheila va a estar mostrando, que tiene que ver con cuáles son esos mitos, ¿no? Con los mitos fiscales y con los mitos de impuestos. Una publicación de varias universidades que también ustedes pueden encontrar digitalmente en la revista Anfibia. Y que me parece que nosotros lo pensamos en dos grandes situaciones. Primero, en esta lógica fundamental que tiene que ver con que las grandes empresas son efectivamente las que más tributan, o sea, las que más plata le entregan al Estado, digamos, ¿no? Esto Y es así, ¿qué pasa? acá me llamó la atención porque digo, desde el sentido común, incluso nuestro presidente todo el tiempo se jacta de los empresarios como los grandes salvadores y uno puede ser que caiga, ¿no? En el equívoco de pensar que bueno, que sí. Y lo que me llamó la atención, porque la verdad yo no tenía el dato y pude ver el dato efectivamente, es que en realidad el fisco, digo, nosotros, el Estado, donde más plata recauda, es a partir de los impuestos que pagamos todos. Sí, que vos pagás también que estás ahí, que Claro, paga ahí, Arturo, que paga Mati. y ahí tenemos tres grandes, ¿no? Bolas, digamos, ¿no? Pero de cajas de contribución que tienen que ver con el IVA, con el impuesto a las ganancias y con el impuesto a los bienes personales. Claramente acá no estamos hablando tanto de la ley base, sino un poquito del paquete fiscal, ¿no? Y ahí. Fiscal en sí mismo. Digo, y acá lo que nos muestra que efectivamente es el IVA, luego los impuestos a las ganancias, pero sobre todo el IVA, aquel impuesto, ¿no? Que pagamos en cada compra que hacemos cada uno de nosotros, ese que contribuye, digamos, a estos impuestos que se recaudan. Es el que más recauda, digamos, ¿no? O Claro. sea, el Estado tiene el IVA, que es ese que pagamos. Por ejemplo, cuando vas al supermercado, vos tenés, nosotros lo conocemos como normalmente el 21% más que te cobran. Bueno, igualmente también hay diferenciación, ¿no? La leche tiene un IVA más chico que es el 10%, las telecomunicaciones tuvieron durante un periodo, las tecnologías tenían un diferencial un poquito más alto, digo, según, pero básicamente con todo lo que hacemos, consumimos y demás, cada transacción paga el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Con lo cual, ahí hay un primer problema que no es justamente, no son las grandes corporaciones No. que también pagan IVA, sino que somos cada uno de nosotros los que pagamos Yo acá quería buscar el esta cuadrito, pero mientras lo busco, circunstancia. lo Pero, muestro, no siempre fue 21% el IVA, yo no sabía. no, ¿y quién creó el IVA? En el gobierno de nuestro general Perón, en el 73. No existió siempre tampoco el IVA. Viste que una vez da por supuesto que las cosas son así dadas. No, la Argentina es el reino de, bueno, era una jodita y quedó. Claro, ¿No? Entonces tenemos como el impuesto al cheque, por ejemplo, ¿no? O a las transacciones financieras, son circunstancias que en un momento particular, por un momento de crisis, por un momento de excepción, se necesitaba. se necesitaron, se ponen y nunca más nos abandonan. No, y que encima en un principio el IVA, me había fijado, era del 13%, tenía una alícuota del 13% y ahora es un 21%.
Por lo cual, no solo se mantuvo, Sino que fue aumentando. sino que fue aumentando. Argentina, un país. Un país, un lugar. Y acá tengo esto, cuánto compone el IVA, ¿no? Y acá nos dice, comparación de la recaudación total de impuestos del IVA. El IVA para el 2022 compone el 41% de la recaudación total de impuestos. Si quiero les muestro el grafiquito. En esta tecnología inmersiva que estamos utilizando, la Produ nos está mirando con cara de asesinos, pero bueno, no siempre todo fue 6.0. Nosotros no hay plata, así que estamos Me gustan los libros. en la retrógrada. Pero Después lo pasamos. ahí tenemos una primera aproximación. Una primera aproximación. Me parece que tiene que ver justamente con esto y con muchos debates que se dieron para pensarlo de esta manera durante el debate del paquete fiscal, que tenía que ver con esto, ¿no? De generar una mayor presión tributaria. Mucho se dio a discutir, ahora podemos también profundizar un poquito en el tema del impuesto a las ganancias, donde efectivamente no es que se avanzó sobre la alícuota que iban o que están pagando las grandes empresas, como decíamos recién, sino que a vos trabajador que ganás más de un palo 800, vas a tener que pagar impuesto a las ganancias, que incluso, digo, se volvió para atrás, porque en senadores eso había quedado descartado y volvieron al proyecto original. Con lo cual igual hay que ver cómo termina con la judicialización, pero hoy tenemos una situación donde efectivamente el primer mito es que el gobierno no es que necesitaba las contribuciones de las grandes corporaciones, sino que insistió fuertemente en que los actores de clase media, los trabajadores, generalmente casi todos los profesionales y demás, aquellos que siendo solteros ganan más de 1.800.000 pesos, pero todos los que tienen también familia, es apenas 2.200.000, o sea, 400.000 pesos de diferencia, también van a pagar impuesto a las ganancias, la alícuota del 35% por cada peso extra superando esas barreras. Con lo cual, me parece que podemos decir que el primer mito estaría como roto, ¿no? Donde claramente el Estado necesitó de ir nuevamente a generar una mayor presión tributaria sobre los trabajadores, sobre aquellos actores de clase media, sí, que de estos grandes supuestos contribuyentes, ¿no? Bueno, y con eso que vos decís me trae a este segundo mito del que hablábamos, que es que las inversiones llegarán cuando bajen los impuestos. Y esto lo vimos materializado, ¿no? Con el régimen para las grandes inversiones. El RIGI para todos nosotros, que lo estuvimos discutiendo mucho acá también. Un montón. Pero digo, este mito yo creo que es el mito fundante de que se haya establecido el RIGI. Digo, me parece que está muy arraigado, porque recordemos que el RIGI lo que hace es dar beneficios fiscales a 30 años a empresas extranjeras con inversiones de más de 200 millones de dólares. Digo, no bajo este supuesto. Y no se les cobra tasa de importación, no se les cobra tasa de exportación, no se les cobra ingresos brutos. Hay un montón de cosas, ¿no? Que se las concesiona a las grandes empresas bajo esto ahí. No, a mí me interesaba también que lo pensemos en esto de mostrar el gráfico 6.3, que tenía que ver con que nosotros también, este mito fundante tiene que ver con la idea de que en realidad nosotros somos un país harto comunista y que por eso justamente como decíamos recién, la presión fiscal, la búsqueda, la paga de impuestos y demás, es un poco la que nos lleva a que no se generen inversiones en la Argentina. Y justamente, podemos acá... Puedo mostrar mi gráfico, no sé cómo se ve ahí. Mirar el gráfico, pero es a la inversa, ¿no? Digamos, lo que nosotros pensamos es que a menor cantidad de impuestos... Perdón, ¿qué es este gráfico de arriba? Eso es el esperado, ¿no? A mayor cantidad de impuestos, mayores inversiones, ¿no? Porque como no me cobran impuestos, entonces como que los países que menos impuestos cobran, mayores inversiones tienen. Mientras que en la realidad no es así. No, ese es el mito que se tiene, ¿no? ¿Por qué no hay un estudio que se hizo de empresas norteamericanas para ver, digo, dónde tenían sus filiales multinacionales, dónde invertían estas empresas? Y la verdad que esto es un gráfico de relación, ¿no? Acá están los impuestos, ¿no? Vos ves bajo, altos impuestos, y arriba están las inversiones, altas y bajas inversiones. Y lo que vemos en verdad
es que los países que no necesariamente los países que cobran bajos impuestos son los países que tienen inversiones productivas. De hecho, son guaridas fiscales como Suiza, por ejemplo, son paraísos fiscales. Sí, las Bahamas, ¿no? Son todos países donde no necesariamente que justamente o sea, tienen como política del Estado el secreto fiscal y donde uno no puede romper. Entonces, en la Argentina no es ilegal por ahí tener una empresa que está radicada en algún paraíso fiscal. Lo que sería ilegal, que pasa mucho, es que la gente no blanquea esa situación, o sea, no informa al fisco que tiene una empresa o que tiene una cuenta en alguno de estos lugares, digamos, ¿no? Y después esto, lo que vemos es que en países desarrollados, digo, como Alemania, que tiene impuestos moderados, no hacia el otro extremo, vemos que tiene inversiones productivas bastante altas, e incluso países acá como China, que lo que podemos ver es que tienen alta tasa de impuestos, tienen un montón de inversiones productivas. Digo, por lo cual viene a desmitificar esta idea de que, bueno, si reducimos los impuestos a cero, nada, vamos a tener inversiones, porque además usaban algo que me gustó, la metáfora que usaban esto, carrera hacia el abismo entre los países. Claro, ¿no? Es como nosotros tenemos que competir con el país de al lado que cobra menos, entonces cada vez los países van cobrando menos. Sí, nos precarizamos cada vez muchísimo más. Y pretendemos ganar esa carrera nosotros, porque otra de las grandes discusiones que dimos y que se dio también en la Cámara es que justamente no había ningún plan o ley, digamos, de inversiones de estas características en el mundo, ¿no? Pensemos que en países como Chile, Perú, Bolivia, que son nuestros países limítrofes y que también cuentan con muchísimos recursos naturales, las tasas que cobran son mucho más altas. Sí, y la generosidad, digo, que se da, la estabilidad fiscal no es por 30 años, como máximo son 15. Digo, ni siquiera es por 30 años. No, para tenerlo en cuenta también. Fundamentalmente. Y entonces me parece que ahí está claro un poco que estos son más que nada construcciones por ahí que se dan en los medios, que se dan desde algunas posturas para justificar determinadas acciones, pero que cuando uno por ahí escarba, busca algún dato o demuestra la realidad, terminan teniendo otras relaciones diferentes. Nosotros todo el tiempo nos comparábamos con el crecimiento y nuestro presidente que dice que es el especialista en crecer, y en desarrollo, aunque no tenga plata, y se compara muy seguido con la idea de crecer en tasas chinas y demás, pensar que en esos países también hubo una carrera hacia el abismo, que se creció durante mucho tiempo, también en detrimento de las clases trabajadoras, en detrimento de los derechos laborales, en muchas veces trabajando casi en situaciones de esclavitud, y que bueno, no sé si justamente sería el proceso productivo o de garantía de derechos que me imagino para una Argentina del futuro, sí, o de cuál es el concepto de crecer, ¿no? Hacer, como él dice, de nuevo grande a la Argentina. No sé, ¿en qué Argentina piensa él? Claro, así que me parece que un poquito tenía que ver con esto, con ir cerrando el capítulo de la ley de bases. Obviamente que esto va a estar todo supeditado a ahora la efectiva gestión del gobierno, del ministro Caputo, que tuvo algunos sacudones a lo largo de estas semanas. Así que bueno.